analista Rafael Goches concuerda en que la reacción que han tenido las ONG ante la ley de agentes extranjeros propuesta por el presidente Nayib Bukele pone de manifiesto una vez más que el verdadero fin de estas organizaciones no es ayudar a la población como dicen, sino utilizarlos para conseguir sus propios beneficios. Lo que está de fondo es que muchas de estas organizaciones realmente lo que hacen son actividades de carácter político. Y no solamente en El Salvador, ellos lo hacen en muchos países. Rafael Goches explica que muchas de las ONG preferirían ser censuradas o desaparecer antes que pagar impuestos. Y esta negativa únicamente refleja que no están interesados en ayudar a la población, para quienes dicen trabajar, pero que solamente los utilizan para conseguir sus verdaderos propósitos. Paradójico, porque si fueran perseguidos, si fueran prohibidos, si tuvieran que estar pues no sé, en la clandestinidad o algo parecido, ellos cumplirían sus objetivos políticos, que sería de presentar al gobierno salvadoreño como una dictadura, intolerante, etc. Ellos preferirían ser perseguidos. Goches opina que, ya que se les permite operar en El Salvador con sus objetivos desestabilizadores, lo justo es que también contribuyan a ayudar a los más necesitados. De hecho, los impuestos a este tipo de donaciones son aplicados en varias naciones y con porcentajes mucho más altos. En Estados Unidos mismo existe una ley de agentes extranjeros, un equivalente, en donde las personas que hacen actividades políticas tienen que estar sujetas a cierto tipo de reglamentación. Con 3 millones de dólares que ingresen en concepto de donación por parte de estas ONG, ya estaría saldada de una vez por todas la deuda que acumulan los habitantes de la comunidad del Bosque, que han perdido dinero, tierras y tiempo por personas malintencionadas. Y para el analista Aldo Álvarez, la oposición y sus medios de comunicación fueron desenmascarados tras la jugada maestra del presidente de la República, cuyo fin es resolver una problemática ajena a su mandato, ya que por actores particulares y administraciones municipales pasadas, las afectaciones incrementaron, dejando a los habitantes de dicha comunidad sin casi 200 manzanas menos de terreno, el resto sin ser legalizadas y una deuda cada vez más grande. Esta pseudo-oposición que tenemos son torpes. Entonces no se pusieron a pensar que se iban a pegar un balazo en el pie. Crearon el contexto para que se promueva nuevamente la ley de agentes extranjeros. Les va a tocar pagar impuestos a las donaciones internacionales. Han quedado exhibidos ante el público como lo que son, miseria humana. Que ellos fueron, que manipularon gente sencilla. El presidente de la República envió a la Asamblea Legislativa la propuesta de ley de agentes extranjeros. Se trata de un marco legal que tiene como objetivo regular de forma transparente el financiamiento que ONGs reciben de organismos internacionales y que los fondos obtenidos que influyen en la vida pública de los salvadoreños cumplan con un objetivo real, ayudar a las personas. Con esta ley se creará también un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciben estas organizaciones. Con esos primeros recursos se cubrirá la deuda de la cooperativa El Bosque, quienes fueron manipulados, engañados y estafados. Y a las 7 de la noche con 12 minutos debemos hacer nuestra... Vamos con más información. El presidente Nayib Bukele destacó el buen momento económico que atraviesa el país y en redes sociales dijo, un país en ascenso. Además, retomó la publicación de un viajero de Estados Unidos que destacó los cambios del país en su tercer viaje desde 2023, donde detalló, me sigue impresionando cómo el país está cambiando entre mis visitas, especialmente en términos de infraestructura. Proyectos que se demoran años en otros países parecen concretarse mucho más rápido aquí. Es fundamental enfatizar que las empresas estadounidenses deberían estar en El Salvador ahora mismo, buscando oportunidades. Además, señaló los destinos turísticos que se pueden visitar en total paz y no dudó en recomendar a todos los demás para poder visitar El Salvador por el auge que nuestra nación tiene. Y todo esto es posible con las medidas empleadas por el Ejecutivo en materia de seguridad. De hecho, el país sigue acumulando más jornadas de paz y tranquilidad. Según datos de la Policía Nacional Civil, El Salvador contabiliza 911 días sin homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele, lo que se traduce en un rotundo éxito de las políticas públicas. Y el trabajo coordinado del sistema judicial ha permitido que los tribunales impongan sentencias ejemplares contra los miembros de las pandillas y otros criminales, devolviéndoles la paz y también la tranquilidad a los salvadoreños.
Como parte del combate frontal contra las estructuras criminales, el sistema judicial ha logrado imponer condenas ejemplares a los miembros de pandillas, reafirmando que en El Salvador ningún delito quedará en la impunidad. Recientemente, 2 terroristas del barrio 18, identificados como José Ángel Marroquín y Marcos Ezequiel Marroquín, fueron condenados a 30 años de prisión por el homicidio de una persona en Nejapa. Mientras que un hombre de origen peruano, identificado como Javier Casanova Sánchez, fue acusado de intentar asesinar a su esposa y después huir del país. Los hechos ocurrieron en 2019. Según la Fiscalía General de la República, el sujeto tenía un cargo diplomático y tras una difusión roja de la Interpol, fue capturado en Perú y ahora será extraditado a nuestro país para ser procesado por feminicidio agravado en grado de tentativa. El presidente Nayib Bukele explicó en detalle el caso de las 300 familias de la comunidad El Bosque en Santa Tecla que piden ayuda para no perder sus tierras. El mandatario confirmó que esta situación ha sido provocada por administraciones municipales de Arena y el FMLN que se aprovecharon de la necesidad de las personas. Por más de 3 décadas, los habitantes de la comunidad del Bosque han sufrido de diferentes maneras para poder recuperar sus tierras, desde manipulación por parte de ONGs, el aprovechamiento de administraciones municipales y a través de reformas agrarias en Latinoamérica. El mandatario salvadoreño, en sus redes sociales, explicó cómo a raíz de estas acciones, esta comunidad perdió 384 manzanas de tierra. En el año 1985, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria otorgó 384 manzanas a dicha cooperativa. Con esto, pretendían brindar mejores oportunidades a 300 familias campesinas. Como parte de esta visión, en los años 90, la cooperativa adquirió un préstamo de $366.613.54 con el Banco Agrícola, fondos que fueron utilizados para cultivar café. Sin embargo, en 1998, una plaga y la caída de los precios del café en el mercado internacional destruyó la cosecha, impidiendo el pago al banco. Años más tarde, en el 2003, buscando una salida ante el impago, el banco lo citó a una reunión para llegar a un acuerdo. Ahí le presentaron a Luis Palomo de LM Lotificaciones, que años después cambiaría su nombre a Proyin. Como parte del acuerdo, esta empresa fue contratada para medir, lotificar y posteriormente vender dinero que serviría para pagar la deuda al banco. En el contrato firmado con la notificadora se especificaba que los servicios serían cancelados en efectivo y también con el traspaso de tierras. En el 2007 cambió la directiva de la cooperativa y la nueva administración ordenó suspender el trato con la notificadora y según explica el presidente Bukele, esta ya estaba en conversaciones con el partido FMLN, quien pagaría directamente la deuda al banco. Incumpliendo con el trato establecido con la notificadora, en 2008, Proyin demandó a la cooperativa en un juicio ejecutivo mercantil reclamando $131.342 en concepto de capital, más el 12% de interés anual, el 3% de interés moratorio mensual y los gastos del proceso judicial. Con esto, el caso pasaría de ser un simple acuerdo técnico a una condena judicial con respaldo legal. En el 2013, la alcaldía de Santa Tecla de Óscar Ortiz ofreció una salida que más que beneficiar a los afectados, sería un acto de aprovechamiento, ya que firmaron un convenio que garantizaría el pago de la deuda por parte de la comuna a cambio de 130 manzanas de terreno, lo que se traduce en un gran negocio para la administración del FMLN, explicó el mandatario. El pago al Banco Agrícola se hizo efectivo el 21 de octubre de ese mismo año, saldando la deuda por completo, pero el juicio con la notificadora Proyin aún estaba en proceso y el terreno seguía sin escriturarse, algo que generó que 4 años más tarde, en el 2017, las tierras todavía no habían sido escrituradas a nombre de la comuna de Santa Tecla, que para ese entonces ya era administrada por el partido Arena y el alcalde Roberto Dawison, quien se aprovechó del retraso para exigir más manzanas de terreno por la demora. El 11 de diciembre de ese año, la cooperativa transfirió 197.07 manzanas a la comuna, en lugar de las 130 que formaban parte del trato original, siempre por el mismo monto pagado en 2013, algo que significaba otro negocio oscuro para la administración de Arena, al recibir el 51.4% de las tierras, mientras la cooperativa El Bosque se quedaba luchando por retener el 48.6% que aún les quedaba. En el 2018, el juicio con la notificadora Proyin llegó a su desenlace y el juzgado de lo laboral de Santa Tecla emitió sentencia firme contra la cooperativa, exigiendo la devolución de lo antes solicitado por la notificadora, el pago de más de $131.000, el 12% de intereses anuales desde el 2008, el 3% de intereses moratorios por mes, los costos del proceso, más la autorización de remate sobre los bienes y la cooperativa no cumplía con el pago. El presidente Bukele explicó que en 2020 el Ministerio
Ministerio Público Fiscal inició un proceso de estafa en contra de Luis Palomo, representante de la lotificadora, lo que llevaría a su captura en 2022. Durante el juicio, Palomo demostró que existía un contrato válido con la cooperativa y que los pagares fueron firmados voluntariamente por su expresidente, siendo él mismo el que respaldaría esta acción, provocando la liberación de Palomo. Para ese entonces, la cooperativa había entregado 197 manzanas por $366,000 a la comuna de Santa Tecla, administrada por Arena. En el juicio, la lotificadora Proyin puso en riesgo el 48.6% restante del terreno. El mandatario salvadoreño explica que ante esto, los habitantes pusieron en riesgo sus tierras por una serie de factores ambientales y de alcaldes oportunistas que con un disfraz de ayuda le quitaron más de la mitad de sus tierras. El presidente señala que el 12 de mayo de este año, varias organizaciones políticas que se hacen pasar por ONGs manipularon a los habitantes y con engaños los llevaron a protestar frente a una residencial privada, y ante la necesidad de los afectados se mezclaron grupos opositores que lo que querían era atacar al gobierno gritando que el dictador tenía la culpa, siendo la misma comunidad la que se desligaría de estas acciones. Empezamos a ver gente que no era de la comunidad. Estas mismas personas estaban ahí mediando, quizás tratando de provocar a la seguridad, a la PNC que teníamos ahí enfrente. En otra publicación, el mandatario cuestiona por qué la alcaldía del FMLN compró estas tierras tan baratas, catalogando de una estafa lo que les ofrecieron. Además, por qué la directiva aceptó entregar 197 manzanas en lugar de 130, sin recibir un solo centavo más, y por qué la comuna de Arena, con Roberto Dawison, los terminó de estafar. Las únicas respuestas, según el jefe de Estado, es porque son lo mismo, grupos políticos que nunca quisieron dar soluciones, quieren caos, comen de la necesidad de la gente y hacen campañas, mientras que otros que dicen representar a la sociedad civil consiguen donaciones y venden periodismo, entre comillas. Lastimosamente, este caso no es el único en el país, por eso el mandatario salvadoreño destaca que como gobierno existe el deber de trabajar para que gradualmente todas las personas tengan las condiciones para acceder a una vivienda digna, sin importar la situación. Sin embargo, considera que no se puede solucionar los problemas basados en quién grita más fuerte, afirmando que este gobierno no les quitó las tierras, no les cobró por asesorías, no los manipuló y mucho menos los estafó. Por último, se refirió a la ley de agentes extranjeros, asegurando que al aprobarse se logrará una solución para este caso en específico, ya que si las ONGs dicen querer ayudar a las personas afectadas, ahora con el impuesto sobre sus donaciones se financiará su deuda por completo y así estas organizaciones podrán cumplir con su misión de apoyar a la gente.